Buenas tardes, soy Cristina García Sarmiento, médico adjunto en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Santa Clotilde en Santander, y hoy vamos a hablar sobre hidratación y alimentación al final de la vida. En primer lugar, vamos a ver en qué consisten los cuidados paliativos y cuándo intervienen en el proceso de enfermedad. Los cuidados paliativos intervienen en procesos en los que la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas, están en un momento de progresión de la gravedad o ya nos situamos en un estadio terminal de la misma. Estos cuidados pretenden poner al paciente en el centro de la atención para poder hacer un abordaje integral, individualizar la atención que necesitan y sobre todo hacerla continuada. No solo tenemos en cuenta las necesidades y las preferencias de la persona enferma, sino que también damos soporte tanto a la familia como a los cuidadores habituales, teniendo en cuenta que la carga emocional que suele acompañar a estos procesos es importante. Los pacientes con enfermedades avanzadas suelen presentar síntomas que se producen como consecuencia de múltiples cambios a diferentes niveles, lo que condiciona que necesiten atención frecuente y especializada, y es ahí donde es necesario que intervengan los equipos de cuidados paliativos. ¿Qué consideramos enfermedad avanzada y qué enfermedad terminal? Porque habitualmente utilizamos estos dos conceptos como si fueran lo mismo. Los pacientes con una enfermedad avanzada son pacientes que están en un punto irreversible de la enfermedad, lo que va a condicionar que haya una inestabilidad clínica ocasional, que esos síntomas que derivan de la enfermedad de base se vayan a descompensar y que necesitemos mayor uso de recursos sanitarios como puede ser la asistencia en urgencias o en atención primaria. Esto nos puede pasar, por ejemplo, con pacientes con insuficiencia cardíaca en los que de repente empieza a haber más edema, se empiezan a hinchar más o la orina empieza a ser menor y necesitan una valoración frecuente porque esto se repita en el tiempo. Tienen una fragilidad moderada, entendiendo la fragilidad como la vulnerabilidad que tenemos para afrontar los cambios que va habiendo en el organismo, y hay un mal pronóstico vital a medio plazo. Sin embargo, los pacientes con una enfermedad terminal ya están en una situación incurable. La atención que necesitan recibir es especial y por eso intervienen los equipos de cuidados paliativos. La inestabilidad clínica, esta descompensación de síntomas, suele ser muy frecuente. La fragilidad es muy avanzada y el mal pronóstico vital es a corto plazo. Esperamos un fallecimiento a corto plazo. Vamos a ver ahora qué entendemos por proceso final de vida, porque cuando un paciente es terminal no solo nos quedamos ahí, sino que dividimos en función de la evolución que vaya teniendo en más etapas esos cambios que van apareciendo. Como habíamos visto, la situación terminal es la que se define por una supervivencia estimada de meses, habitualmente 6 meses, sobre todo si hablamos de pacientes oncológicos, pacientes que tienen un proceso de cáncer, un cáncer. En el caso de pacientes que tienen una enfermedad crónica avanzada, como puede ser, como habíamos dicho, una insuficiencia cardíaca avanzada, este tiempo puede aumentar hasta los 12 meses. Cuando ya va evolucionando y vamos teniendo un mayor deterioro, entramos en una fase de presituación de últimos días o de últimas semanas, que también se puede llamar fase preagónica. Y ya cuando el deterioro es muy grande y estamos cercanos al fallecimiento, hablamos de una situación de últimos días o de una fase agónica en la que el pronóstico estimado es de horas que se pueden juntar y hacer algún día. ¿Qué es lo importante en cada una de estas etapas que acabamos de ver? En los pacientes que se encuentran en una situación terminal, habíamos visto que la supervivencia va a ser de meses, por lo tanto estos pacientes no van a tener un deterioro funcional muy grande, todavía van a caminar, van a aguantar sentados bastante tiempo, las ingestas, la cantidad de comida que tomamos va a ser normal o va a estar un poquito reducida y la agresividad terapéutica que tenemos que tener es baja. Lo que estamos buscando es una calidad de vida. En la fase de situación de últimas semanas o presituación de últimos días, seguimos buscando una calidad de vida, seguimos buscando que estén confortables y que puedan disfrutar todavía de actividades que les permita la enfermedad realizar. El pronóstico va a ser de semanas, la agresividad terapéutica aquí baja, vamos a ser más conservadores, vamos a toquetear menos el tratamiento, empiezan a aguantar menos tiempo sentados y a estar más tiempo encamados y las ingestas empiezan a bajar. Y ya una situación de últimos días, lo que buscamos es una calidad de muerte, buscamos que el final sea apacible y confortable. La ingesta va a ser prácticamente nula y estos pacientes van a estar todo el día en la cama, probablemente con un bajo nivel de conciencia. ¿Solo nos importa el impacto nutricional que tiene la alimentación en la hidratación? La respuesta es no. Hay muchos otros factores que influyen en el proceso de alimentación, como puede ser la parte social. Todos sabemos que en prácticamente todos los países el hecho de comer es un acto social. Solemos salir a comer con los amigos, solemos hacer planes en torno a la comida, nos hace sentir parte del grupo y hace que estrechemos los lazos sociales. Además, tiene implicaciones culturales.
La cultura es la que marca el número de comidas, el tipo de comidas, el momento en el que las hacemos, el lugar en el que las hacemos, si hay restricciones que tengan que ver con creencias religiosas, los alimentos que tenemos disponibles alrededor y que van a condicionar el contenido de la dieta y las celebraciones que hacemos en torno a la comida, como puede ser la Navidad, los cumpleaños, las bodas. Desde el punto de vista clínico, hay que tener en cuenta que el comer o no comer, como habíamos dicho, puede ser una fuente de malestar tanto para el paciente como para el entorno. Las comidas se pueden volver una batalla y esto puede influir no solo en la cantidad que ingiramos, sino también en el control de otros síntomas como puede ser el dolor, la ansiedad, el descanso. Hay que tenerlo presente porque es importante. Como veíamos anteriormente, vamos a recuperar un poquito la tabla. Las ingestas van disminuyendo a medida que avanza el proceso. ¿Qué es lo que nos genera el punto de debate, el punto de conflicto cuando hablamos de alimentación o hidratación artificial? Sobre todo si la vía oral está conservada o no, es decir, si podemos comer por la boca o no. Si podemos comer por la boca no hay mucha discusión. Vamos a hacer una distinción entre si el paciente tiene problemas para tragar o no, si tiene disfagia o no tiene disfagia. Si el paciente no tiene disfagia no hay nada que hablar, la textura no hay que adaptarla y el paciente va a tener una alimentación libre, autorregulada, va a comer a demanda cuando él quiera. Y si tiene disfagia, el problema que vamos a tener es que hay que adaptar las texturas en función del grado de dificultad para tragar que tenga y que las ingestas tienen que ser supervisadas porque hay mayor riesgo de complicaciones como puede ser una neumonía broncoaspirativa. El problema viene cuando perdemos la vía oral, cuando ya no tenemos la capacidad de comer por boca y ahí hay que individualizar. Hay que tener en cuenta tanto las opciones que tenemos para suplir esta alimentación que no podemos dar por boca, como el pronóstico estimado, el estado general y los deseos del paciente y la familia. Cuando hablábamos en la diapositiva anterior de la adaptación de texturas, nos referimos a esto que veis en la diapositiva. En el caso de los líquidos, la adaptación de texturas se va a hacer mediante espesantes que son almidón de maíz. Es un almidón de maíz modificado que nos va a permitir modificar la consistencia que va a tener ese líquido, pudiendo tener una consistencia néctar, miel o pudín en función de la densidad que vaya a tener el líquido. En el caso de la dieta, partimos de una dieta normal, que sería el grado cero de adaptación, a una dieta de fácil masticación, a una dieta blanda y a una dieta turmix, en función de lo que tengamos que procesarla. La dieta de fácil masticación puede ser una tortilla francesa, albóndigas, cosas que sean fáciles de partir. Una dieta blanda ya tenemos que procesar un poquito esa comida, el puré de patata, unas croquetas, una carne blandita en salsa, un pescado en salsa. Y la dieta turmix es la dieta triturada, son los purés de toda la vida. Uno de los puntos de conflicto que nos encontramos al hablar de alimentación e hidratación al final de la vida es precisamente la hidratación artificial en estas últimas etapas. ¿Lo consideramos como parte del tratamiento que debemos brindarle a estos pacientes o como parte de los cuidados básicos que deben recibir? Bien, la hidratación en el proceso final de vida se tiene que ver como una medida invasiva, es parte de las herramientas de tratamiento que tenemos y por lo tanto tiene unas indicaciones concretas, no ponemos sueros a lo loco. Van dirigidas a controlar una serie de síntomas que vienen derivados de esa falta de la toma de agua. Hay que tener claro que el suero únicamente hidrata, no nutre, simplemente nos está aportando líquido, suero, ¿vale? La hidratación en la situación de últimos días, en una situación en la que estamos esperando un fallecimiento y que el pronóstico es de horas que se pueden hacer algún día, no está indicada la hidratación artificial. No mejora el control de síntomas, puede generar algunas complicaciones, no mejora la calidad del proceso y desde luego no aumenta la supervivencia. En la línea del anterior, dejamos aquí un par de conceptos que quiero que nos llevemos a casa. Los pacientes no se mueren por dejar de comer o de beber, sino al revés, dejan de comer y de beber porque se están muriendo. El organismo es inteligente y cuando el cuerpo empieza a fallar, cuando ya estamos haciendo un fallo multiorgánico, el riesgo de que nos compliquemos porque ya no podemos tragar bien, porque ya no podemos redistribuir bien esos líquidos es enorme. Por lo tanto, cierra la boca, cierra la compuerta principal para este mecanismo, para la alimentación y la hidratación. Hay que tener claro y hay que remarcar en estos pacientes que el objetivo siempre es aumentar el confort, no la supervivencia. Lo que buscamos es calidad, es que esos síntomas estén bien controlados, no prolongar el tiempo mediante la alimentación y la hidratación. Por último, dejaros 4 referencias a bibliografía en la que se ha basado la elaboración de esta presentación y que son pilares básicos dentro de la información en cuidados paliativos. Además, si queréis más información y contenido similar o sobre el tema, me podéis encontrar en redes sociales en los links que os dejo abajo. Un saludo y gracias.